Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, recibimos al presidente del directorio del Partido Nacional, a Pablo Iturralde. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muy bien. Bueno, le invitamos a un poco, digamos, con la excusa, porque siempre son muchos los temas que conversamos, de ese encuentro que hubo esta semana entre líderes de los partidos políticos para bajar un poco, ¿no?, el tema de la discusión. Hace poquito, el viernes, recibimos a Fernando Pereira también. ¿Qué balance hace de esa reunión, habida cuenta que en las últimas horas se dio una polémica tremenda, por ejemplo, en Twitter, con el tema de la mujer que vende alfajores y publicó una foto con el presidente de la calle Pou y posteriormente anunció que se tenía que bajar de Twitter, su principal canal de ventas, por las agresiones que había recibido? Mi pregunta es factible, digamos, bajar el tono de la discusión cuando está tan complicada la sociedad? Lo que pasa, a ver, yo creo que sí, el tema es que siempre desubicados hay en todos lados, hay gente que... ¿En la política también? También, en la política, en el fútbol, en todos lados. Yo escuchaba al fiscal Romano, digo, nosotros para canalizar una sociedad, un clima de tranquilidad, creo que siempre tenemos que tratar de contribuir a eso. Y bueno, a veces hay gente que no se adapta, pero eso creo que es común. Nosotros no podemos hacer... lo que pasa es que suele ser la noticia, no la cordialidad. La noticia es la discordia, la noticia es el que se enoja, el que insulta, el que agravia. Que muchas veces es lo que vemos públicamente, pero tras bambalinas, digamos, en el Parlamento sobre todo, se dan instancias de mucha cordialidad entre legisladores. Siempre. Entre la mayoría, diría yo. Siempre, y además nosotros somos un ejemplo en el mundo. A mí me parece que quizás el clima político en estos últimos tiempos estuvo crispado. Yo creo que, me parece que el planteo de Fernando Pereira es un planteo de recibo. Uno tiene que plantear, la primera cosa es que estas cosas siempre aportan algo. Capaz que dicen, bueno, alguien dice, no aporta nada. Bueno, si fuera así, tampoco resta. Entonces yo creo que siempre tirar puentes es bueno. Lo que sí hay que hacer es sostenerlo en el tiempo. Eso es lo más importante. A mí me parece que yo vi un cambio de actitud. Yo creo que la actitud, probablemente me digan que en la nuestra también, digo, uno siempre mide lo que le pasa en la relación, en la discusión con el otro. Yo creo que todo el clima del año 2019 de la elección no fue bueno. Creo que coronó con una cosa que no fue apropiada, que fue el no reconocimiento del triunfo en la segunda vuelta. Me parece que eso no ayudó, porque la democracia esencialmente es reconocer que el otro ganó. Me parece que después vino la pandemia y también no tuvimos la cordialidad que hubiera sido esperada. Nos encontramos con cosas que a nosotros nos dolieron mucho, bueno, los caceroleos, cuando se habló de la saturación de los CTI, en fin, todo eso que sabemos que sucedió y terminamos de vuelta en la luz con un clima donde se terminaba el candombe, gatillo fácil, una serie de cosas que tampoco nos parecía bueno y todo eso, termino con esto, y todo eso coronó de vuelta en la noche de la elección que no se reconoció el triunfo. Entonces, creo que ahora yo por lo menos visualizo una actitud muy buena en público. Con Pereira siempre hemos dialogado mucho, como lo hacíamos con Javier Miranda antes, y creo que eso ayuda siempre porque le contás a los compañeros, hablamos de esto, hablamos lo otro, y me parece que es positivo. Suave con las personas, duro con las ideas. Eso es un... Viniendo de Río Branco a la entrada de Melo. Esa es una de las frases, sobre todo, que manejó Pereira tanto aquí como el día que salió de la reunión. Lo ha utilizado mucho el presidente de la República también. Ahora, ¿eso se está manejando a nivel del sistema político, Iturralde? Porque uno puede criticar, estar de acuerdo o no, porque lo decía Pereira, puedo estar de acuerdo o no con la LUC, puedo estar de acuerdo o no con la reforma de la seguridad social, con la rendición de cuentas. Ahora, hay actores políticos que sí están teniendo un papel fundamental en redes sociales con tal vez niveles que nosotros no manejábamos, la terminología, por ejemplo, también ha pasado a nivel parlamentario. ¿Hay un mensaje desde la cabeza del Partido Nacional, bueno, que es usted, hacia abajo, en esa línea? Yo prefiero empezar no por el partido, sigo por el partido, pero empiezo por el presidente, que no puede tener actividad partidaria, pero es de nuestro partido. El presidente, que gobierna con una coalición, ha tenido una actitud distinta a algunos de sus antecesores.
no me voy a poner a criticar a sus antecesores, pero sí ha tenido una actitud de recibir a todo el mundo, de dialogar con todo el mundo, de andar sin guardaespaldas, de ir a la sede del Frente Amplio, principal partido de oposición, a decirles, bueno, quiero reformar la seguridad social con estas cosas. Estamos teniendo que tener una actitud abierta, lo hablamos el viernes en el Congreso de Diles con el profesor Da Silveira, con el doctor Da Silveira, en el Congreso de Intendentes, el ministro de Educación. Ayer domingo sé que estuvo presente en el Congreso de Aire Fresco, en el acto de cierre se hacía referencia a este tema. Son de mucho diálogo, de tratar de buscar ese diálogo que capaz que no estaba arriba de la mesa. Y yo desde la presidencia del partido, lo que intento hacer y lo que nosotros intentamos hacer en el directorio es por lo menos generar un espacio de diálogo que a Larrañaga le gustaba decir el diferencial del sistema político. El diferencial del sistema político uruguayo me parece que es ese, es que podemos hablar, es que podemos no enojarnos, es que si nos enojamos sabemos que tenemos que seguir todos juntos, que somos el país de las cercanías y que tenemos que construir entre todos. Y yo creo que la gente no está para las peleas. Yo creo que la gente se harta de las peleas porque en definitiva lo que está tratando de hacer es buscar las soluciones. Yo creo que muchas veces tenemos mucho más acuerdos que desacuerdos, pero siempre salta el desacuerdo. Bueno, a veces se dicen cosas feas también, ¿no? Por ejemplo, en Twitter. Mi pregunta es, ¿hubo algún pedido a algunos legisladores para que bajaran el tono? ¿O legisladoras? A ver, nosotros conversamos en general con todos nuestros compañeros, legisladores, miembros del directorio, ministros. Siempre dialogamos y hablamos mucho. Obviamente, muchas de las cosas que las hablamos las mantenemos en reserva porque de eso se trata, pero que hablamos mucho. Pero después de esta reunión se pidió bajar específicamente... Antes y después de la reunión conversamos con muchos de los actores y yo creo que la sola señal de que estamos hablando, por supuesto que hay gente que se enoja, ¿eh? Mi celular que está en Twitter y en Facebook y lo tienen todos los compañeros, me dicen cosas, no tenemos nada que hablar con esta gente, bla, bla, bla. También el compañero dice, bueno, siempre hay que construir, y yo creo que la serenidad es importante para el sistema. Me parece que son muchos más los que quieren construir y además el enfrentamiento no nos lleva a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pero lo que pasa es que estamos manejando, por ejemplo, entre otras cosas, estaba intentando repasar frases en interpelaciones como la de Bianchi que dice ustedes son los amigos de los narcoestados, haciendo referencia a representantes del principal partido de oposición, que además fue gobierno por 3 periodos consecutivos. Entonces, ¿cómo se aplica eso después? Porque también hay una realidad de Iturralde, ¿no? Esto, digo, para hablar un poco sin hipocresía, lo que se refleja en el Parlamento, en redes sociales, muchas veces llega a un sector de la población que termina tomando partido y termina incorporando alguna de estas conductas o replicando determinadas frases. Como digo esto de Bianchi, puedo decir tal vez desde otros sectores, como digo, ahora estamos aprovechando que está el Partido Nacional, lo mismo hicimos el viernes con el Frente Amplio. Me imagino, sí. ¿Cómo le explica después a la gente si hay una senadora que acusa con esa, ¿no? Con esa frase. Estamos hablando sin hipocresía siempre, digo. Además sin demagogia. Capaz que el problema es que el sistema a veces habla con mucha demagogia. ¿O es políticamente correcto también? Sí, yo creo que a veces el tono puede subir. Creo que el tono nos pasa como en todas las discusiones, uno se va calentando y va diciendo cosas, para hablar en latín, uno se va calentando y va diciendo cosas que no las siente, pero que se enoja y que les dice. Nosotros somos un partido de mujeres y hombres libres, que a nadie le va a censurar, a nadie por decir lo que diga. Si hay elementos que coliden con una situación ética, sí, los tenemos y creo que somos bastante estrictos en ese tema. También todo eso fue precedido de insinuaciones muy feas acerca de lo que había sido la entrega de un pasaporte. A mí me parece complejo, creo que eso no le hace bien a nadie, creo que todos somos conscientes y que nadie está para destruir. Me parece que, y eso lo hablamos, y lo hablamos bien siempre, y además digo, a ver, yo presido el partido, pero los sectores dialogan, el presidente de la República, más allá de que no puede tener una actividad partidaria y no puede tener una actividad política, dialoga con los distintos actores, lo conversamos mucho en la coalición, lo conversamos también, vamos tratando de generar lazos constructivos que
Bueno, que lo que importa es cómo se vean, no. Yo creo que más que, lo decía el otro día a la salida de la reunión con Pereira, más que lo que pasó, yo creo que tiene que ser lo que tenemos que construir. ¿Lo es cierto, vislumbra a uno le corto quedan plazo? cosas. ¿Cómo? ¿Lo vislumbra a corto plazo esto? Yo qué sé. Se vienen momentos clave, Claro. ¿no? Se vienen momentos Último clave, tramo, pero segunda mitad, el tema es que campaña uno a veces electoral. se trata de aferrarse a cosas que, más viejas. El otro día en una polémica en una radio con Fernando, él me hacía me ponía el ejemplo del diálogo durante la crisis financiera. Y yo decía, bueno, en aquel momento el doctor Tabaré Vázquez con la diputada Charlones fueron al programa que estábamos presentes justamente a pedir el cese de la deuda. No fue tan así. Yo creo que creo que el hecho de que todos los partidos hayamos pasado por el gobierno, creo que genera otra manera de mirar las cosas y que siempre hay gente que se radicaliza, porque el discurso radical, en los extremos siempre hay aplausos rápidos. Sí. Pero a ver, ¿para qué estamos? ¿Para que nos aplauda la barra brava? No, el tema para es, construir? volvemos al principio de lo que planteaba Lore. Terminamos con un discurso de odio hacia una emprendedora que salió adelante haciendo alfajores, hablo de 4 de Julia, por un odio, porque se sacó la foto con el presidente, que es la principal autoridad del país, cuando lo había hecho previamente con Yamandu Orsi. Y digo, ¿cómo llegamos a este extremo que una persona tenga que cerrar su principal fuente de venta de su producto porque se sacó una foto con el presidente y la quiso publicar? Yo que sé, hay gente que no tiene... El tema es que la política es así. Digo, por supuesto que está espantoso, es una barbaridad. Uno tiene que mirar quiénes son. Lo que pasa es que también hay gente que construye sus perfiles políticos desde ese lugar. Yo qué sé, es cierto. Pero están dentro de un paraguas que son Claro. los partidos, ¿no? Si el partido no deja eso, por eso los no partidos crece. tienen que apuntar a serenar eso, a construir, a cambiar el diálogo. A mí me parece que va por ahí. Iturralde, nos quedan poquitos minutos y no quiero dejar de preguntarle por lo que pasó el fin de semana, el Congreso de Aire Fresco, usted estuvo allí, Carmelo Vidalín, discurso, vamos para adelante a Delgado para ser un posible candidato a la presidencia. La semana pasada hablamos de Gandini también. ¿Qué está pasando? Que ya están surgiendo los nombres, a pesar de que el presidente había pedido como, bueno... Serenidad y demorar un poco la cosa. El fin de semana fue bastante movido. Tuvimos un Congreso Nacional de Diles, con 300 y pico de diles del Partido Nacional en Colonia. Tuvimos Congreso de los Jóvenes en Mercedes. Tuvimos en Trinidad, en el cierre del Congreso de Aire Fresco. También habíamos estado en el Congreso en el cierre del Congreso del grupo de Jorge Gandini. Yo creo que más allá del entusiasmo que Cacho le puede poner a una propuesta, estuvo claro un tema que sé cómo piensa Gandini, sé cómo piensa Delgado, sé cómo piensa Javier García, sé cómo piensa la dirigencia del herrerismo, la de Alianza Nacional. Creo que conozco el pensamiento de todos los sectores del partido. No son estos los momentos. ¿Se están adelantando? ¿Cómo? ¿Se están adelantando? Yo creo que se están adelantando porque, a ver, nosotros tenemos un periodo de 5 años que hay que gobernar los 5 años. Y en 5 años hay que hacer muchas cosas que uno se compromete. Pero si además en esos 5 años restamos casi 2 años por la pandemia que estuvimos semi-paralizados, dice, se podrían haber hecho muchas cosas, pero el foco estaba puesto en solucionar la pandemia. Nos quedamos con un periodo que se reduce por lo menos en un tercio, en casi 2 de 5 años. Estar hablando ahora de candidaturas, ¿complica, digamos, el segundo tramo? Lo digo porque naturalmente para juntar votos hay que ir perfilándose, ¿no? Y eso va a generar tensiones internas, como ocurre siempre en todos los partidos. ¿Es un palo en la rueda, digamos, para el Partido Nacional? A mí me da la impresión que si nosotros entramos en ese camino, sacamos de foco a la gente en lo que está. Ayer Delgado fue muy contundente en ese tema, diciendo que estos son tiempos de gobierno. Estos son tiempos de cumplir con el gobierno, de pensar cómo se gobierna, y el año que viene se analizará en qué momento se larga la campaña. En mi opinión, en mi humilde opinión, yo creo que estamos en un tema que tiene que arrancar sobre fines del año que viene. Gandini dijo lo mismo en su congreso. Pero es inevitable que, digo, podemos decir que no,
pero ya hay como un tono de campaña. Voy a actos acá. Pero es como un digo noviazgo. En discurso algún momento allá. el un noviazgo arriba de la mesa está el Está pasando casamiento. con el Frente Amplio también, ¿eh? Digo, Sí, claro. no lo extiendo únicamente al Partido Nacional. Pero es muy evidente que se van perfilando algunas caras, por lo menos, y algunas personalidades. Pero eso tiene que ser... Yo no creo que la gente visualice, diga, quiero que fulano sea candidato, me gustaría que hagan la campaña. Yo creo que la gente está diciendo que se dediquen a gobernar, que para eso lo elegimos, que se dejen de pensar en eso, de como si... Y creo que lo otro es lo natural. Me parece que viene por añadidura, por un funcionamiento bueno, y creo que los perfiles que estamos teniendo nosotros en una cantidad de compañeros que están trabajando muy bien en las distintas áreas, hay un grupo muy consolidado en torno al presidente, hay alianzas con algunos otros grupos, hay otros grupos que no son de ese sector que están construyendo todos los días. Yo creo que todo eso hace que se suma hacia el partido, pero tiene que ser en la sumatoria de la construcción del partido, tiene que ser en la sumatoria de construcción de partido, no de candidatura. Lo otro va a venir y naturalmente viene y la gente visualiza y ahí percibe quién puede estar llegando y de qué manera se van a dar las cosas, pero no me estoy imaginando que esto sea lo que está esperando la gente y creo que todos somos conscientes de eso, de cómo se va a presentar. Iturralde, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Como siempre nos quedamos cortos, nos quedan más cosas para preguntar. 9 de la mañana, 21 minutos, cerramos por aquí la charla y ya le damos paso a Vero Llevalier, que está con el móvil trabajando en el incendio de La Teja. Adelante.